en el libro de Romanos, capítulo 1. Recuerden que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya terminamos Corintios. Decidimos tomar el libro de Romanos para estudiar. Vamos a ver Romanos 1:16, aunque ya lo vimos en una prédica anterior, pero hay algo, una palabrita en ese texto bíblico que sentí en mi corazón que debíamos detenernos para estudiarla, solo esa palabrita, ¿sí? Así es que todo este mensaje va a tener que ver con esa palabra. Romanos 1:16, ¿ya lo tienen? Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, este versículo ya lo vimos en una predicación pasada, pero hoy vamos a estudiar una palabra de este versículo que creo que nos va a tomar todo este tiempo, porque es una palabra muy importante para nosotros los cristianos. Amén. ¿Cuál es esa palabrita ahí? Salvación. Amén. Salvación. Entonces, el tema que tenemos en esta noche es la excelencia de la salvación. Aleluya. Vamos a estudiar el significado de esta palabra y la excelencia. ¿Cuál es el alcance de la salvación? ¿De quién es la salvación? ¿De quién es la salvación? De Dios. Amén, de Dios que viene a nosotros. Bien, vamos a ver como primer punto, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación, hermanos? El término salvación significa todas las bendiciones que solamente Dios puede dar. Todas las bendiciones que solamente Dios puede dar en respuesta a la necesidad y los anhelos más profundos del ser humano. ¿Cuáles son sus anhelos más profundos? Su necesidad. El término salvación significa todas las bendiciones de Dios que vienen para nosotros. Es el término general para hablar de la obra de Dios a favor del ser humano. Pero esta palabra salvación también la vamos a poder entender mejor si vamos al idioma original, el griego clásico. En el griego clásico la palabra salvación es sotería, no soltería, sotería. Amén. Es una palabra griega que significa liberación o preservación. Y puede usarse o se refiere a cuando un hombre o una mujer sale de su casa durante un buen tiempo y regresa, pero regresa sano y salvo. También puede significar garantía de seguridad o seguridad contra el peligro. En los papiros más antiguos, el significado de sotería era salud corporal. En los papiros más antiguos que encontraron la palabra de Dios, la palabra sotería tiene que ver con salud corporal. Y esta sotería, que es la salvación de Dios, es lo que el ser humano necesita, la salvación. Lo que la gente necesita, a veces dicen, no, es que yo necesito que me hablen de consejos positivos, prosperidad material, yo necesito eso. Pero lo que la gente necesita es no necesita shows, espectáculos. Lo que la gente realmente necesita es conocer el evangelio y tener la salvación de Dios, en donde quiera que se encuentre. Amén. Porque puede haber un show, un espectáculo, pero lo que necesitamos es la salvación de Dios. Hay gente que dice, por ejemplo, yo tengo una amiga,
que ella ya tiene hijos, pero se mantiene soltera. No es cristiana. Y ella dice, yo lo único que necesito para ser feliz es conseguirme un marido rico. Ella dice eso. Y nosotros sabemos que aunque le llegue a suceder eso, que se consiga un marido rico, ella no con eso va a alcanzar la felicidad. Es, por ejemplo, una persona que se saca la lotería. Se sacó la lotería, tiene un poder monetario. Pero, ¿cuánta gente que tiene mucho dinero se ha envenenado? ¿Cuánta gente con mucho dinero se han drogado y han muerto por exceso de droga? Entonces, el dinero no es la salvación. El marido rico no es la solución a sus problemas. Lo que pasa es que mucha gente piensa que la solución a los problemas está en el dinero o en las cosas materiales. Y el dinero ayuda para solventar muchas necesidades, pero la gente puede tener mucho dinero, pero si no tiene la salvación de Dios, nada va a cambiar. Nada va a cambiar, hermanos. Se necesita una transformación de la mente y del corazón de una persona. Amén. Las personas que están pasando por una crisis económica, muchos dicen que lo que necesitan es un préstamo. Pero ¿qué pasa? Hacen un préstamo, pagan una deuda, ¿verdad? Y después, pero tienen otra deuda. Y después se meten en otro préstamo más. ¿Y por qué todo ese desequilibrio? Porque es verdad que estamos en una situación económica difícil en el país. Pero cuando tenemos la salvación de Dios, el Señor nos ayuda a pensar. Si yo sé que no puedo pagar ese televisor LED o plasma o curve, así es, ¿no? El último modelo, de 65 pulgadas, ¿por qué me voy a meter en una deuda? Cuando tenemos la salvación, tenemos la guía del Espíritu Santo que nos muestra qué es lo que debemos hacer, cómo debemos manejarnos en nuestras finanzas y no meternos en, como dice un dicho, como hay este dicho, en camisas de 11 varas. Tenemos que aprender a arroparnos hasta donde nos alcanza la sábana. La Biblia dice, ¿por qué te metes en una deuda y tienen que irte a quitar hasta la cama donde duermes? Porque hay gente que dice, es que si no me endeudo, nunca voy a tener nada. Y eso no es lo correcto, hermanos. Si nosotros podemos evitar las deudas, debemos de evitarlas. Pero ¿cómo vamos a aprender todo esto? Lo aprendemos por la palabra de Dios, por la salvación que Dios trae a nuestras vidas. La solución no es un préstamo, la solución no está en los bancos para la crisis financiera. La solución en las parejas de esposos. Muchas mujeres pueden decir, ay, ¿cómo hubiese querido que me toque un hombre diferente? O las mujeres, o los varones, ay, ¿cómo hubiese querido que me toque una mujer diferente? Toda mujer, yo siempre les digo, toda mujer y todo hombre tenemos defectos. No hay hombre ni hay mujer perfecta. No lo hay. Y si usted se casó, ore al Señor para que el Señor cambie a esa persona. Porque si no, se va a separar esa persona, va a empezar una relación con otra, también va a encontrarle los defectos a esa otra persona porque también los tiene. No hay hombre ni mujer perfecta. Y si no toma una decisión, va a volver a repetir el ciclo. La solución no está en separarse de esa persona o en el banco que le dé un préstamo. La solución está ¿en qué? En la salvación que nos ofrece Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso. ¿Por qué? ¿Por qué está la solución allí? Porque
el término salvación significa todas las bendiciones que solamente Dios puede dar. Dígalo, todas las bendiciones que solamente Dios puede dar. Hay personas que dicen, es que yo me voy a casar con tal persona para ser feliz. No, no es así. Si usted se va a casar con una persona, bueno, va a ser feliz primero esa persona. Esa es la mentalidad que debemos de tener. Pero aparte, nos casamos no para ser felices, nosotros ya somos felices. Porque si usted está buscando la felicidad en esa persona, ahí dañó todo. Si usted ya tiene salvación, usted ya tiene el gozo, la felicidad. Usted no va a ser feliz porque se casa con esa persona. Usted es feliz por Cristo. Amén. Esa persona es un complemento, es una añadidura, pero nosotros somos felices por Cristo. Aleluya. Vamos a ver el segundo punto. Vamos a ver el uso del término salvación en el Nuevo Testamento para poder ir entendiendo este término, por qué es tan importante el término la salvación. ¿Y por qué dedicamos un mensaje a esta palabra? Porque conozco muchas personas que están en la iglesia o han estado en la iglesia y se han ido unas doctrinas raras, falsas. Nosotros debemos tener bien en claro lo que es la salvación y de quién viene. En el Nuevo Testamento, Dios tomó la iniciativa de la salvación. La salvación no es iniciativa del hombre, la salvación es iniciativa de Dios. Abramos nuestras Biblias en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tesalonicenses 2, 13. Y vamos a usar varias veces la Biblia, porque tenemos varios versículos bíblicos que revisar. 2 Tesalonicenses 2, 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿En el corazón de quién nace la idea de la salvación? En el corazón de Dios. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios quiere salvar a todos los hombres desde el principio. Amén. Desde el principio Dios lo vio a usted porque Dios lo conoce. Dice la palabra que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. David decía, mi embrión vieron tus ojos. O sea, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía antes de que nazcamos, hermanos. Antes de la fundación del mundo. Y Él quiso salvarnos y salvar a todos los hombres. Por eso dice aquí, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Amén. Dígalo conmigo, Dios me escogió desde el principio para salvación. Por eso yo soy salvo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios nos escogió para salvación. ¿Fue iniciativa de quién? De Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que usted está haciendo en esta noche, usted está aquí y estamos estudiando la palabra porque es la voluntad de Dios. Él quiere que seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. De la verdad. Amén. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro 3:15 dice,
Aquí habla de la paciencia de Jesús para que todos seamos salvos. Segunda Pedro 3:15, vamos a lo que dice. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Oiga, yo tengo un tío que ha escuchado la palabra de Dios años. Cuando yo me convertí, él me llevaba al trabajo misionero, a las campañas, y él manejaba el carro de mi mamá. Y ha estado en todas las campañas. Y la gente se convertía, la gente pasaba, y él no pasaba. Él más bien veía a las personas y llamaba a los ujieres y le decía, oiga, yo creo que él hizo la oración, venga para que lo ayude. Él motivaba a la gente, pero él no. Y han pasado tantos años, él todavía no se afirma en los caminos del Señor. Y a veces yo decía, porque yo he orado mucho por él, a veces yo decía, Señor, tú sí que tienes tanta paciencia, porque ha hecho tantas cosas por él. Yo he visto oraciones que Dios ha respondido para con su vida, pero no se convierte o no se afirma en el Señor. Mire lo que dice este versículo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Yo veo en Dios una gran paciencia para con los inconversos, porque pasan años, han escuchado y años hasta que ellos llegará un momento en que se conviertan. Yo creo que mi tío va a convertirse al Señor, pero hay paciencia del Señor, porque si no ya el Señor hubiese cortado su vida hace rato. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, esta paciencia que tiene Dios, mire la paciencia de Dios. Él puede venir ahora mismo, llevarnos a los que estamos con Él, y que todo este mundo se acabe, y mandar a todos los desobedientes al infierno. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque aquí dice, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Porque dice, Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es una prerrogativa de Dios. Apocalipsis 7:10, vamos a ver. Apocalipsis 7:10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿De quién es la salvación? Es prerrogativa de Dios. Él toma la iniciativa. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. La salvación de nosotros es de Dios. Y la salvación de nosotros es por medio de Jesucristo. Amén. La salvación, Dios es quien nos ha salvado. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero hermanos, es el deseo de Dios, es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios salvarnos a todos. Pero ese deseo de Dios no puede ser cumplido porque no todos lo aceptamos. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado libre albedrío. Yo quiero que tú le digas a tu hermano, tú tienes libre albedrío. ¿Sabes lo que es el libre albedrío? La capacidad para decidir. La capacidad para escoger, la capacidad para elegir. Dios no obliga a nadie. Dios no le va a poner un puñal a nadie. Dios utiliza a sus siervos para predicar su palabra y cada persona decide. Dígale al que está a su lado, tú puedes decidir. Tú puedes
puedes decidir, tú tomas la decisión por tu vida. Entonces, esta salvación de Dios, que Dios nos la ha dado, que Dios nos la ha entregado, nosotros podemos rechazarla. Y hacer doler el corazón de nuestro Dios, porque es el regalo de Dios para nosotros. El regalo de Dios. Y muchas veces nosotros podemos decir, no lo quiero, Señor, no me interesa. Amén. Filipenses 2:12, veamos lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pase tiempo con Dios en la lectura bíblica. Pase tiempo con Dios asistiendo a la iglesia. Pase tiempo con Dios yendo a los ayunos. Pase tiempo con Dios vigilando. Pase tiempo con el Señor en sus devocionales. Dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta salvación que nos ha sido dada no debe ser descuidada. No debe ser descuidada. La gente se descuida cuando deja de asistir a la iglesia. La gente se descuida cuando deja de orar en su casa. La gente se descuida cuando dejan de leer la Biblia. Cuando dejan de alabar a Dios en su casa a solas. Cuando dejan de ayunar. No solamente hay ayunos en la iglesia, también se pueden hacer ayunos en la casa. Ayuno en el trabajo, en la hora de comer. Usted no va a trabajar, en ese momento se va a algún lugarcito y se pone a orar, se pone a estudiar la Biblia y dice, este día lo he dedicado para ayunar para mi Dios. Y usted se fortalece, está cuidando su salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice. Siendo tan grande como es y tan hermosa, la salvación puede ser desatendida. Hebreos 2:3, veamos lo que dice. Hebreos 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Podemos descuidarnos de la salvación, de ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Cómo, hermanos? Usted debe atender y cuidar esa salvación y ayudar a los demás. Si alguien dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, vamos a la iglesia, no te descuides de tu salvación. Si alguien dice, no, yo ya no quiero leer la Biblia, yo no quiero estudiar, vamos, estudia, entra a un grupo de discipulado, lee la Biblia con ese plan sistemático de leer cada día 3 capítulos, 4 capítulos. Hay gente que conoce al Señor, ya tienen 10 años y su devocional es un versículo bíblico. ¿Cómo puede ser posible eso? Ya no son niños, ya son adultos en el Señor. Ya no estamos para tomar leche. Dice la Biblia que el que crece en el Señor ya necesita una comida sólida, algo más fuerte, algo que lo alimente, no que lo tenga debilucho con anemia espiritual. ¿Por qué se da esto? Porque se descuida la salvación. El Nuevo Testamento, hermanos, nos habla de libre albedrío. El hombre toma su propia decisión. ¿Usted va a cuidar o va a descuidar la salvación que el Señor le ha dado? Jesús es el centro de la salvación que Dios obra. El libro de Hechos dice, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, se lo doy. Hechos 4:12. Dice, en ningún otro, repítalo conmigo, vamos, 1, 2 y 3. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A mí me da pena de estos mesiánicos, de los que se llaman judíos mesiánicos. No sé si en el culto pasado les hablé de ellos, pero esta gente va a las iglesias evangélicas y se sacan a los hermanos. Y le dicen, vamos, que acá es más bonito, vamos, que acá vas a sentir algo mejor. Y se los llevan, en especial a los nuevos. Y ellos no son evangélicos, ellos son judaizantes. Se llaman judíos mesiánicos, no porque creen en el Mesías, sino porque ellos están esperando al Mesías. Ellos no creen que Jesús es el Mesías, ellos creen que el Mesías está por venir y lo están esperando. Pero la palabra del Señor dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente la salvación está en Jesucristo. Ellos dicen que no, que Jesús no es el Mesías enviado. Y la gente que se ha ido con ellos están proclamando esa mentira. Hay pastores, yo ya conozco 2 pastores, amigos, que ya están allá, proclamando esas mentiras. Yo casi no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser posible que un día predicaron a Cristo y ahora están diciendo que Cristo no es Dios, que no es el Señor? Es más, dicen unas cosas muy feas de Cristo. Y en el único que hay salvación es en Jesucristo. Amén. Jesús es el pionero, el precursor de la salvación. Es la causa motora y esencial de la salvación. Sin Jesús, la salvación no sería posible. Sin Jesús no hay salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos capítulo 2, versículo 10. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesucristo. ¿Quién es el que nos va a llevar a muchos hijos a la gloria? Jesucristo. Amén. Y Jesucristo necesita predicadores. Jesucristo necesita agentes humanos para que prediquen el Evangelio. Amén. El deseo de Pablo era que todos sean salvos. Pero ese deseo en el corazón de Pablo se lo puso Dios. Porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Y miren lo que dice Pablo. Pablo dice en el mismo libro en Corintios, dice, yo me hice débil a los débiles para ganarlos para Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros vemos a los inconversos y no los tomamos en cuenta. Y decimos, no, es que yo soy cristiano, yo ya tengo otro nivel. Y esas personas necesitan oír de Cristo. No quiere decir, una vez alguien me dijo, Pablo dice, yo me hice débil a los débiles, eso significa que yo me puedo ir también y tomar unas copitas con los que se toman para ganarlos para Cristo. Esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es tratar de identificarse con ellos, pero no practicar su pecado. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Hay otra versión que dice, cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos, con los que empiezan a ser cristianos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. El deseo de Pablo que manifiesta en sus cartas es el deseo que había en el corazón de Dios de que todos sean salvos.
¿Cuántos desean que toda la gente sea salva? ¿Cuántos desean que su familia sea salva? Entonces hay que compartir tiempo con nuestra familia. Jesús necesita gente que lo proclame, que proclame su gloria, que proclame su nombre. ¿Sabe qué me llama la atención? Pablo, refiriéndose al matrimonio, exhorta al cónyuge creyente. Mire, le dice, si una persona creyente se casó con un inconverso, que eso no está bien, pero suponiendo ya que se casó, porque muchos hacen eso, y el inconverso acepta continuar con esta persona, Pablo dice continúe, porque puede ser que en esa relación esta persona sea salvo. Veamos primero los Corintios capítulo 7, versículo 13 al 16. O sea, Pablo no le dice, porque es un inconverso, sepárate. No le dice, porque es un inconverso, déjalo. No es una razón para abandonar el matrimonio, el hecho de que esté casado con una persona inconversa. Primero los Corintios 7, 13. ¿Ya lo tienen? Dice así, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. No lo abandone. Eso es lo que dice. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, eso es, si el incrédulo toma la decisión y dice, no, yo ya no quiero continuar con esta mujer porque se ha vuelto hermanita, cosas por el estilo. Entonces, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero aquí Pablo es bien específico. Al cristiano le dice, no se separe, no se debe separar, es lo que le está diciendo. Sino, si el inconverso dice, no, yo ya no quiero seguir contigo porque no me gusta mucho esto de los hermanitos, te has vuelto fanática, no quiero estar a tu lado, entonces tampoco va a estar rogándole, por favor, quédate conmigo. Si no quiere ir, ya es cuestión de esa otra persona. Pero el cristiano no debe tomar esa iniciativa. Versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué es lo que está pensando Pablo aquí? Pablo está pensando en la salvación de ese hombre o de esa mujer inconversa. En eso es lo que está pensando. Que si uno de ellos es cristiano, puede ejercer influencia muy buena para que esa persona se convierta a Cristo. Pero si es que el uno es bien cristiano, porque si no es bien cristiano, va a empezar a pelear, a pegarle con el sartén, va a hacer un montón de cosas, pero el verdadero cristiano o la verdadera cristiana, definitivamente Dios le va a dar sabiduría. Amén. Dios le va a dar sabiduría. Entonces vemos a Pablo interesado y que da su consejo de salvación. Da su consejo de cómo puede encontrar salvación estas personas. Y que el creyente, ¿qué es lo que debe importar en el creyente? ¿Qué debe importar en el creyente? La salvación de su esposa. La salvación de su esposo. Eso es lo que debe primar en importancia del hombre y la mujer de Dios. Señor, yo quiero que este hombre sea salvo y tú lo puedes cambiar. Señor, yo quiero que esta mujer sea salva y tú la puedes cambiar. Y aún cuando somos cristianos, hermanos, hay muchas cosas que de pronto a usted no le gusta de su esposo o no le gusta de su esposa. ¿Y qué podemos hacer? ¿Separarnos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar. Señor, mira, pero tú lo puedes cambiar. Oiga, Dios es maravilloso y tan grande que Él hace milagros. Mire, cuando yo me casé, a mi esposo sí que en la cocina, para nada.
Nunca. Y para mí ha sido eso un dolor de cabeza. Pero he estado orando. Señor, ayúdame. Y dame paciencia, Señor. Es duro, hermanos. Yo creo que toda mujer que trabaja entiende lo duro que es trabajar y tener que hacer las cosas en la casa. Pero de un tiempo acá, mi esposo ha estado cambiando. Y un día me sorprende. Hace un pastel de guineo. Hace un pastel de choclo, una torta de choclo. Y sin que yo le ayude, ni en nada, en absoluto. Después hace unas fritadas riquísimas. Y yo, definitivamente, gracias, Señor. Ese eres tú. Porque ¿quién más que Dios para cambiar la vida de una persona? Igual cuántas cosas en mí Dios ha cambiado también. Porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y llega un momento en que uno le da coraje, no le gustan muchas cosas. Pero uno no puede cambiar a la gente. El único que cambia a la gente es Dios. Y le repito, no hay hombre ni mujer perfecta, aunque seamos pastores. El único perfecto es Cristo. Y aún los pastores tenemos que ir cambiando en muchas cosas. Porque por eso dice la palabra, Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, porque todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué es ese bien? Que el carácter de Cristo se va perfeccionando en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos a tener el carácter de Cristo. Y eso no es fácil, eso tocará pasar tiempos, pasar procesos, pero que Dios obra. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pablo también le da una recomendación en cuanto a la salvación a Timoteo. Mire, le da una recomendación a las mujeres, a los hombres casados, pero también le da una recomendación a Timoteo. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le da un consejo a Timoteo, un consejo que deberíamos de seguirlo todos. Mire, Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cómo se ha de haber cuidado Pablo para dar un buen testimonio en donde quiera que iba? Para que la gente pueda ser como él. ¿Cómo se ha de haber cuidado, verdad? Y así le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Nosotros debemos de tener cuidado de nosotros mismos, porque nosotros a veces al no tener cuidado damos mal testimonio. Y ese mal testimonio hace que la gente hable. No solo quedamos mal nosotros, queda mal el evangelio de Cristo. Queda mal el evangelio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué piensan tus vecinos de ti? ¿Qué piensa tu familia de ti? ¿Qué piensan tus primos, tus hermanos, tus sobrinos? ¿Qué piensan de ti? ¿Te estás cuidando? ¿Estás cuidando tu testimonio? ¿No estás dando lugar a que la gente hable? ¿Qué piensa el carnicero, el lechero? ¿Qué piensa el señor de la tienda? ¿Qué piensan ellos de nosotros? ¿Qué piensan los hijos de usted como padre, como madre? Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. O sea, ten cuidado de la doctrina, de estar en una sana doctrina, pero también ten cuidado de tu testimonio. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, tu familia, tu vecino, tus primos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, de escuela, se salvarán por tu testimonio.
Verán que hay algo diferente, que tú no eres igual que los demás. Pero cuando tenemos la misma actitud de un mundano, cuando tenemos el mismo comportamiento de un mundano, de una persona que no conoce a Cristo, que vive haciendo lo que le da la gana, la gente no se va a salvar, porque van a decir, ese hermanito, ¿qué puede enseñarme? ¿Qué puedo aprender de mí? Si ese hermanito no me enseña nada bueno con su vida. Vamos a ver qué más. ¿Cuál es el alcance de la salvación? Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esos son los siervos que Dios quiere, hermanos. Siervos que se cuiden su testimonio, que se cuiden de estar en la sana doctrina, pero siervos también dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, o sea, que usted tiene que hablar con el inconverso. Hay un versículo, creo que está en Levítico, donde dice que si vemos un hermano que está haciendo algo malo, razonarás con tu prójimo. Razonarás, dice, o sea, siéntate y hazlo razonar, hazlo reflexionar. Eso es lo que está diciendo aquí. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, siéntate con esa persona y hazle volver del error en el que está, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de la muerte eterna. Será una persona útil para salvación, porque ha sido utilizada por Dios para la salvación de esa persona. Jesús quiere siervos que hablen por Él, manos que obren por Él, hombres que sean sus predicadores. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y en tercer lugar vamos a ver lo que abarca la salvación. Lo que abarca la salvación. A ver, hermanos, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él trajo el mensaje del reino y con ese mensaje la gente que lo seguía y que decidían seguirlo eran salvos. Pero mucha de esta gente que decidía seguirlo no solo eran salvos, eran también sanos. Es más, el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, Mateo 9:21, dice, porque decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. O sea, la salvación en muchos casos incluía la salud de esa persona. Y no solamente es algo que incluía, sino que en este tiempo muchas veces Dios obra salvación y obra sanidad de las personas. Amén. Bueno, yo no puedo decirle en esta noche que todo el que es salvo va a ser sano de alguna enfermedad. Yo no puedo decirle eso, aunque yo he oído muchos predicadores que lo dicen. Pero yo no se lo puedo decir porque Dios es soberano. Lo que sí puedo decirle es que si venimos a Cristo y tenemos una enfermedad, tenemos una esperanza en Él. Tenemos promesas de que Él es nuestro sanador y podemos clamar a Dios y Él puede compadecerse de nosotros y sanarnos. Amén. Conozco algunos casos y se lo quiero mencionar y le voy a hablar de dos casos. El uno, conocí un varón que era doctor. Él asistió con nosotros cuando estábamos en Maracaibo y Machala. En el tiempo, todavía no era iglesia, éramos un equipo de misiones. Pero él se convirtió en una enfermedad terminal. Estaba con un cáncer que ya los médicos le habían dicho que se iba a morir.
en una etapa, creo que se llama metástasis, esa etapa. Bueno, el hermano llegó, se convirtió a Cristo y él le dijo al Señor, él ya estaba en la etapa terminal, ya le habían dicho que ya no había sanidad para él, humanamente hablando, porque estaba ya en la última etapa. Entonces él oró y él nos pidió que oráramos y todos oramos por él. Y la oración de él era esta: Señor, sáname para tener yo la oportunidad de disfrutar de servirte, porque yo no te he servido y yo quiero servirte. El hermano iba a la iglesia o iba a las reuniones de misiones, orábamos por él y el hermano fue mejorando, hermanos. Empezó a coger más peso, los dolores ya empezaron a desaparecer. Y hubo un momento en que el hermano dijo: pastora, yo estoy sano. Como él era doctor, buscó trabajo, nuevamente lo cogieron en la universidad estatal, trabajó como maestro ahí. Y el hermano, nosotros teníamos libros de vida, así se llaman, libros de vida, unos libros para jóvenes. Y él venía y tenía un carro, se llevaba su carro lleno de libros de vida y los repartía en la universidad. Para mí era una alegría tan grande verlo cuando llegaba a ver los libros de vida, porque él llegaba con una sonrisa así de oreja a oreja. Y me decía: estoy feliz porque puedo servir a mi Señor y mire, pastora, el trabajo que Dios me ha dado, en qué lugar donde puedo predicar el Evangelio, me decía. Y nosotros estábamos felices también por lo que el Señor estaba haciendo con él. No recuerdo si todo eso duró 2 o 3 años. No recuerdo, fue hace algunos años. Pero el hermano, pasado 2 o 3 años que los trabajó, pero al máximo en la obra del Señor, ya un día llegó y me dijo: no vengo a ver libros. ¿Qué pasó, hermano? Me dice: pastora, yo creo que Dios me extendió la vida estos años. Dios me dio la oportunidad de servirle. Últimamente me he estado sintiendo mal, dice. Y me dijo: yo creo que el Señor me va a llevar. A la siguiente semana murió. Hermanos, ¿qué es lo que yo vi ahí? Yo vi una cosa: salvación. El hombre fue salvo. Y yo vi que Dios le extendió la vida, porque él ya era para morir en ese tiempo. Dios tiene sus propósitos. Dios tiene sus propósitos. El asunto es, hermanos, que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y todos vamos a morir. A menos que Cristo venga antes y nos vayamos en el rapto de la iglesia. Pero Dios le dijo a Adán: el día que comieres de ese fruto, morirás. Y esa palabra se tiene que cumplir en él y en todos sus descendientes. Amén. Pero la salvación significa que morimos una vez, pero nosotros vamos a resucitar para vida eterna. O sea, nosotros recuperamos la vida eterna. No por nuestros méritos, sino porque Jesús tuvo que pagar en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Pero conozco otro caso, que ustedes la conocen, la hermana Loli Peñafiel. Ella está con nosotros. Ustedes la han visto gordita, fuerte, robusta, predicando el Evangelio. Ella tenía leucemia y también la conocí cuando ella llegó a la iglesia pelada totalmente y demasiado extremadamente flaquita, que cuando yo la veía yo oraba al Señor y le decía: ayúdala, Señor. Dios hizo un milagro en ella y la salvó y la sanó totalmente, porque en su cuerpo desapareció por completo la leucemia.
Dios tiene sus propósitos y sus planes con cada persona. Pero nosotros lo que sí debemos entender, que la salvación en muchas ocasiones incluía la sanidad. Así que si alguien viene a Cristo y si alguien está enfermo, puede pedirle con toda libertad y con toda confianza a Dios que lo sane, porque Dios tiene poder para sanar. Amén. ¿Qué más es la salvación? El alcance de la salvación es la liberación de espíritus malignos. Vino el endemoniado. ¿Y qué pasó cuando vino los endemoniados gadarenos? Cristo no solo los salvó, sino que los liberó. La salvación incluye liberación de espíritus malignos. Si hay gente que no puede dormir, si hay gente que dice que en la noche viene, no sé si ustedes han oído, pero yo sí he escuchado personas que dicen que en la noche viene una mujer, pelo largo, y se le sienta al lado de la cama y no pueden dormir. Son demonios, son espíritus malignos que están atormentando la vida de una persona. Lo que le pasaba al endemoniado gadareno, lo que le pasaba al muchacho que tenía un espíritu sordo mudo. Pero para Dios no hay nada que sea imposible. Cuando Él viene y salva al hombre, lo libera de todo espíritu inmundo. Amén. Es la salvación del peligro. No significa que no vamos a vivir o que vamos a vivir libre de riesgos o peligros. No, pero tenemos la seguridad de que pase lo que pase y venga lo que venga, Él estará con nosotros. Amén. Él estará con nosotros y nosotros estaremos seguros en sus manos. Es la salvación de la contaminación. El cristiano está salvo del contagio de una generación retorcida y perversa, porque Cristo nos ha limpiado. Y ya una vez que estamos limpios por su sangre, amamos a Dios y no queremos volver a esa vida de esclavitud. Es la salvación de la perdición. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdida, pero Dios me encontró, aleluya. Y ahora soy salva. Es la salvación del pecado. La humanidad se encuentra sometida a esclavitud, bajo un tirano del que no puede escapar. La gente no puede escapar del pecado. La gente no puede ser libre del pecado, a menos que acepte a Cristo, a menos que reciba la salvación que el Señor ofrece. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es la salvación de la ira de Dios. Yo quiero que esto repita conmigo, a ver. Es la salvación de la ira de Dios. Hay un día de la ira, dice la palabra, que será en todo el mundo. Pero nosotros estamos salvos de eso. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Yo no estoy bajo la ira de Dios. Yo ya no vivo bajo la ira de Dios. Yo vivo bajo la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Y usted también. ¿Cuántos viven bajo la gracia de Dios? Gloria a Dios. Es una salvación escatológica. Es decir, que alcanza su plenitud en el triunfo final de Jesucristo. Dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Es una salvación que alcanza su plenitud en el triunfo final de Jesucristo. O sea, nosotros ahora estamos gustando de la salvación, pero no estamos gustando totalmente. Alcanzará su plenitud final en el día de Jesucristo, cuando todos estemos con Él. Amén. Cuando todos nos vayamos con Él. ¿Cuántos se van con Cristo? Amén. ¿Cuántos anhelan ese día? Amén. Ese día debemos anhelarlo más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Todas las cosas pueden ser hermosas aquí en la tierra, pero el día que nos encontremos con Cristo es lo más bello que nos puede pasar. Amén. El Evangelio viene a ofrecerle a un mundo sin esperanza una salvación que puede mantener salvo en esta vida y en la eternidad
a todos los que la aceptan. Escúchenme, salvo en esta vida y en la eternidad. Nosotros necesitamos esa salvación aquí y en la eternidad. Amén. Preguntas. ¿Eres ya salvo? ¿Cuentas con la salvación de Dios? ¿Has aceptado este regalo tan precioso? Y si eres ya salvo, ¿estás cuidando la salvación que Dios te ha dado? ¿De qué manera la estás cuidando? Piense, ¿qué está haciendo para cuidar ese regalo tan lindo que Dios nos ha dado? Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre Celestial, te amamos con todo nuestro corazón por esta salvación tan linda que tú nos has dado. Porque no hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra otro nombre en el que podamos ser salvos. Somos salvos de la ira de Dios. Tenemos una salvación que alcanzará su plenitud en la venida de Jesucristo. Hay tantas cosas que nos llevan a una expectativa, Señor. Hemos sido librados de todo espíritu maligno que nos tenía atados. Ahora somos libres, Señor, para disfrutar de esta libertad que no se la compra con dinero, que no la conseguimos con nada material. Porque esto, Señor, tú decidiste que sea gratis para todo aquel que cree y que te acepta. Te adoramos, mi Dios, y te damos gracias por esta salvación. Gracias por salvarnos. Gracias porque viniste al mundo a encontrar y buscar el que se había perdido. Perdido estaba yo, pero ya Cristo me encontró. Gracias por encontrarnos, Señor. Ahora ayúdanos, Padre, para dar un buen testimonio, para tener la sana doctrina, para que la gente se salve cuando vean nuestro actuar. Utiliza nuestras vidas como agentes de cambio en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Padre, a cuidar esta salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos a atenderla, a darle tiempo, Señor, a nuestra comunión contigo, Padre, para crecer en el conocimiento de la verdad. Bendice a tu pueblo, Señor, en todas las áreas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Amén y amén. Y a su nombre.